¿Cuánto sabes de geografía? Hoy pondremos a prueba tus conocimientos con preguntas divertidas, desafiantes y sorprendentes. Prepárate para aprender, reír y retar tu mente. ¿Podrás acertar todas? ¡Empecemos ya! ¿Cuál es el río más caudaloso del mundo? El Amazonas. Este gigante sudamericano lleva más agua que cualquier otro río, con un caudal de unos 209.000 metros cúbicos por segundo. ¿Qué capital es conocida como la Ciudad Eterna? Roma. Esta ciudad lleva más de 2000 años siendo un símbolo de historia, cultura y poder. Ahí es nada. ¿Qué archipiélago africano tiene 10 islas volcánicas y no es muy verde? Cabo Verde. A pesar de su nombre, este país es árido y se caracteriza por sus paisajes volcánicos y playas impresionantes. ¿Qué desierto es conocido por sus dunas rojas y ser el más antiguo del mundo? El desierto del Namib, ubicado en el sur de África, tiene más de 55 millones de años y es famoso por sus dunas rojizas y su biodiversidad única. ¿Qué cabo en el noroeste español fue llamado Fin del Mundo? El Cabo Finisterre. Los romanos pensaban que era el fin de la Tierra y hoy es un lugar mágico con vistas espectaculares al Atlántico. ¿Qué línea divide la Tierra en hemisferios norte y sur? El Ecuador. Esta línea imaginaria corta el planeta justo por la mitad, creando los hemisferios norte y sur. ¿Qué cataratas se llaman el humo que truena? Las Cataratas Victoria. Ubicadas entre Zambia y Zimbabue, su nombre local, Mosio Atunya, describe el impresionante sonido y la niebla que generan. ¿Cuál es la isla mediterránea con un volcán activo? Sicilia. En ella se encuentra el monte Etna, uno de los volcanes más activos y famosos del mundo. ¿Qué cadena montañosa, de Canadá a Alabama, es muy antigua? Los Montes Apalaches, con más de 480 millones de años, son una de las cadenas montañosas más antiguas del mundo. ¿Qué cataratas en Estados Unidos y Canadá son famosas por su caudal? Las cataratas del Niágara, con más de 3.000 toneladas de agua por segundo, son un espectáculo natural impresionante. ¿Qué ciudad es la puerta al Himalaya y al Everest? Katmandú. La capital de Nepal es el punto de partida para los aventureros que buscan explorar las cumbres más altas del mundo. ¿Dónde se alcanza hasta 70 grados, siendo el lugar más caliente? En el desierto de Lut, en Irán. Este lugar registra algunas de las temperaturas más altas jamás medidas en la Tierra. ¿Qué montaña, medida desde su base,
¿Supera al Everest? El Mauna Kea en Hawái, con más de 10.000 metros desde su base en el océano, es técnicamente más alta que el Everest. ¿Qué zona activa concentra el 75% de los volcanes del mundo? El Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta área rodea el Océano Pacífico y es famosa por su intensa actividad sísmica y volcánica. ¿Cuál es el río más largo de Asia y cuna de una antigua civilización? El río Yangtze, con más de 6.300 kilómetros, es vital para China y fue el hogar de antiguas culturas como la Liangzhu. ¿Dónde está el cráter de impacto más grande y antiguo? En Sudáfrica, el cráter Vredefort, con más de 2.000 millones de años, es el más grande y antiguo conocido en la Tierra. ¿Qué río afluente del Mississippi se conoce como Padre de las Aguas? El río Missouri, con más de 3.700 kilómetros, es el más largo de Norteamérica y un gigante lleno de historia. ¿Qué archipiélago del Atlántico es el Jardín Flotante? Las Islas Azores. Este paraíso portugués es famoso por su naturaleza exuberante y sus paisajes verdes y volcánicos. Si estás disfrutando este viaje por la geografía, no olvides darle like al video y suscribirte para más trivias como esta. ¿Qué capital es conocida como la Ciudad Blanca del Norte? Helsinki. La capital de Finlandia recibe este nombre por sus impresionantes edificios de granito claro y su estilo arquitectónico único. ¿Qué parque de Estados Unidos es famoso por sus acantilados, secuoyas y cascadas? El Parque Nacional Yosemite. Este lugar icónico en California es famoso por sus paisajes impresionantes y su biodiversidad única. ¿Cuál es el archipiélago más remoto del Atlántico Sur? Las Islas Tristán de Acuña. Este pequeño grupo de islas es el lugar habitado más aislado del mundo, a más de 2.400 kilómetros de cualquier otra tierra. ¿Qué efecto causa la inclinación de 23.5 grados de la Tierra? Las estaciones. Esta inclinación hace que los hemisferios reciban diferente cantidad de luz solar a lo largo del año, creando primavera, verano, otoño e invierno. ¿Qué desierto del norte de Chile tiene el Valle de la Luna? El desierto de Atacama. Este lugar, uno de los más secos del mundo, alberga paisajes lunares y formaciones rocosas únicas. ¿Qué península en México separa el Pacífico del Mar de Cortés? La península de Baja California. Este lugar es famoso por sus playas, desiertos y una biodiversidad marina impresionante. ¿Cuál es el lago más profundo del mundo?
El lago Baikal, en Siberia, con más de 1.600 metros de profundidad, es también el lago de agua dulce más grande del mundo. ¿Cuál es la capital más alta del mundo? La Paz, en Bolivia. A más de 3.600 metros sobre el nivel del mar, es famosa por su altitud y su vibrante cultura andina. ¿Cuál capital es conocida como la ciudad de la música? Viena. La capital de Austria es famosa por su legado musical, siendo hogar de compositores como Mozart, Beethoven y Strauss. ¿Qué cordillera recorre Sudamérica de norte a sur? Los Andes, con más de 7.000 kilómetros de longitud, es la cadena montañosa más larga del mundo y atraviesa 7 países. ¿Qué país tiene el mayor número de islas? Suecia. Con más de 220.000 islas, este país escandinavo es un paraíso de archipiélagos y paisajes costeros únicos. ¿Dónde se halla el punto más bajo de la Tierra? En el Mar Muerto. Situado entre Israel, Jordania y Palestina, está a más de 400 metros bajo el nivel del mar. ¿A qué región histórica se refería el término la Conchinchina? Al sur de Vietnam. Este nombre se usaba en el siglo XIX para describir una zona de gran importancia colonial y comercial. ¿Cuál es la montaña más alta de África? El Kilimanjaro, con 5.895 metros. Este volcán inactivo en Tanzania es uno de los picos más emblemáticos del mundo. ¿Cuál es el gentilicio para referirse a los habitantes de los Países Bajos? Neerlandeses. Aunque muchos usan holandés, el término correcto es neerlandés, ya que Holanda es solo una región del país. ¿Qué río desemboca en Lisboa? El río Tajo. Este río, el más largo de la península ibérica, cruza España y Portugal antes de llegar al Océano Atlántico en Lisboa. ¿Qué cordillera se extiende por Marruecos, Argelia y Túnez? El Atlas. Esta cadena montañosa recorre el norte de África y es famosa por sus paisajes impresionantes y su diversidad cultural. ¿Cuál es la capital de Noruega? Oslo. Esta ciudad, rodeada de naturaleza y fiordos, es conocida por su historia vikinga y su modernidad escandinava. ¿Cuántos mares se distinguen tradicionalmente en el mar Mediterráneo? Siete mares. Estos son el Adriático, el Egeo, el Tirreno, el Jónico, el de Liguria, el de Alborán y el Mar Menor. ¿Sabías que la expresión cruzar los 7 mares viene de la antigüedad
¿Y se refería a las principales rutas marítimas que los navegantes recorrían? ¿En qué país se encuentra el Pozo de Darvazá? En Turkmenistán, conocido como la Puerta al Infierno, este cráter de gas natural lleva ardiendo desde 1971, cuando se encendió para evitar la liberación de gases tóxicos. Es un espectáculo natural único en el mundo. ¿Cuál es el gentilicio para referirse a los habitantes de Letonia? Letón o letona. Este país báltico es conocido por su rica cultura, bosques extensos y su hermosa capital, Riga. Y para terminar, te dejo con esta pregunta. ¿En qué desierto se encuentran las misteriosas piedras que se mueven de forma natural? Déjame tu respuesta en los comentarios. ¿Crees que es en el Sahara, en Atacama, o tal vez en el desierto de Mojave, donde está el famoso Death Valley? Quiero saber qué piensas. Y si quieres seguir explorando, no te vayas y continúa con más videos aquí mismo.